Dos aviones encontrados en 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, presenta Debate de Cuatro, conducido Lucía Sandoval Núñez, Francisco Javier Bocanegra Guzmán, Juan Carlos Díaz Gutiérrez y Pedro Antonio Cano Olada. Esto es Debate de Cuatro. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Debate de Cuatro en el 102.5 Sintonía UTAP. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con respecto a los temas a los centros integralmente planeados, ¿verdad? Para eso nos acompaña el maestro Juan Carlos Díaz Gutiérrez, Pedro Antonio Cano Olán, Francisco Bocanegra. ¿Qué son los centros integralmente planeados? Hemos estado hablando de muchas cuestiones turísticas, de muchos sitios y atractivos muy bonitos, muy hermosos alrededor de la República Mexicana, de muchos de los servicios que aquí se dan, pero los centros integralmente planeados, ¿qué son? ¿Cómo se dan? ¿Verdad? Esa fue mi duda, tuve una duda durante un periodo de tiempo hasta que decidí empezar a buscar información sobre los centros integralmente planeados y lo que encontré fue maravilloso, ¿eh? Es algo impresionante. Te doy la dirección la definición que no está en el diccionario: voluntad para hacer las cosas, diría yo. Voluntad para hacer las cosas. Pues sí, pudiera ser, efectivamente. Y bien organizada. Bien organizada. Bien organizada. Yo nada más le agregaría eso. Fíjense que los centros integralmente planeados surgen precisamente en el Estado. Cabe hacer la aclaración que México es uno de los países que toma el turismo dentro del Estado, lo promociona el Estado, porque en otros países el turismo se promociona y se realiza con capitales privados. Entonces, en la década de los 70 se crea lo que viene siendo el Fondo del Turismo, el Fondo Nacional del Turismo, Fonatur. Entonces, con este Fondo Nacional del Turismo se decide invertir en 5 espacios dentro de la República Mexicana que cuentan con algunas actividades y características básicas, ¿no?, para empezar a desarrollarlos. Entonces, ese desarrollo empieza con la infraestructura, con verificar precisamente que tenga todos los servicios públicos, que se haga la promoción pertinente, ¿verdad? Entonces, entre esos centros integralmente planeados, yo pienso que ya la mayoría de nosotros hemos estado en Cancún. Claro. Cancún es uno de ellos, tenemos a Loreto, tenemos a Huatulco, Ixtapas y Guatanejo, ¿verdad? Tenemos esos que son los principales y de hecho es con los que se inicia, este proyecto, donde, ¿qué es lo que se buscaba? Pues básicamente era rescatar el turismo en México. Entonces, ¿hacia dónde se veía? ¿Hacia dónde se iba? Se iba precisamente a buscar los lugares o los polos más alejados y apartados de nuestro país. Entonces resulta que en la década de los 70, por ejemplo, Cancún no existía. No había nada de Cancún, ¿verdad? Zihuatanejo, lo que viene siendo Ixtapas y Guatanejo tampoco, Loreto tampoco. Entonces se decide buscar precisamente sitios que están alejados y que tienen extensiones de tierras para hacer una planeación muy interesante, esta planeación, para poder llevar a cabo proyectos turísticos como hoteles, como restaurantes, pero también poniendo lo que viene siendo la vivienda. Que, por ejemplo, nosotros conocemos que en Acapulco no tiene un desarrollo para la vivienda bien estructurado, empezó a crecer a lo loco. No, porque Acapulco fue creciendo de manera desordenada. Porque es de los puntos de viaje o de interés, pero que se fue desarrollando desde los 50, ¿no? Más o menos. Así es. Más o menos. La época no estaba yo todavía por acá. Efectivamente, desde la década de los 50. ¿Sí? 50. Sí, el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano. Sí, más o menos para acá, y obviamente fue creciendo. Pues no había todos estos planes que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Que tenga un hospital, que tenga la accesibilidad, que pues también cuente con algunos otros servicios necesarios. Fue creciendo, digamos, conforme a la necesidad se fue dando, ¿sí? Así fue. Y entonces lo que tenía en su momento era la belleza de que era esa bahía de Acapulco. Y entonces, al día de hoy, pues encontramos un Acapulco que nada tiene que ver, por ejemplo, comparado
con otros lugares como algo tan cerca como está Ixtapas y Guatanejo, ¿no? O mucho menos, no sé, Huatulco, ¿sí? Es una complejidad muy diferente, pero que los servicios pues se fueron dando, como dijimos, conforme fueron necesitando, y tal vez al día de hoy que Acapulco ha crecido de manera enorme, pero el asentamiento poblacional pues obviamente se salió de la zona turística rezagado. Y que muchas de esas personas que trabajan en zona turística viven atrás del famoso Maxi Tour. Y eso es lo que genera precisamente algunas veces espectáculos desagradables, ¿no? Así es. En donde la zona turística es bellísima, pero sin embargo, Los si cinturones de abandonas miseria. y te vas en un momento dado a la parte urbana, pues ves el cuadro de necesidades sociales y miserias sociales al por mayor, de manera exponencial. Así Ocurre es. con Cancún también. Desde luego, ¿no? Y en otros países también, ¿no? Te voy a decir que Cancún se salió de las manos, porque Cancún originalmente tenía su área donde estaba estipulado que era la zona de desarrollo turístico y el área de donde se iban a desarrollar las viviendas para los trabajadores que prestaban los servicios turísticos. Tuvo tanto éxito, o sea, fue extraordinario el éxito que rebasó esos límites, que desbordó, y al grado de que ahorita nosotros tenemos el corredor turístico Maya, ¿no? ¿Cómo se llama el corredor turístico? La Riviera Maya. La Riviera Maya. ¿Por qué? Porque desbordó, porque se salió de las manos, porque se descontroló, y lo que ocasionó precisamente es que la gente, la mancha urbana, estuviera ya en otros lugares y con una serie de carencias. Es complicado contenerlo, ¿no? Es complicado. Claro. Digo, la propia dinámica humana. Pero hay una parte importante. Mucha gente no sabe que de esta forma nacieron estos destinos. Es decir, sí hubo una planeación que en algún momento, como bien mencionabas, ya que empezó a caminar por sí solo, dije, anda, solito. Y ahora nos vamos a otro. No todas las administraciones tienen el compromiso de darle ese seguimiento. Y es complicado, porque Claro, también, ¿no? bueno, aquí hay que entender que hay una cuestión de administraciones municipales, estatales y federales. Así es. Aunque mayormente la administración y el cuidado lo tiene la federación. Es decir, y bien mencionaba el dato la maestra Lucy, es Fonatur quien lleva la tutela. Es Fonatur quien está al pendiente de los servicios públicos básicos, como es el tema de la electrificación, el tema de la recolección de basura, de desechos, el tema de caminos, calles, avenidas los en servicios buen públicos estado. generales. Así es. Por eso, uy, qué bonito está aquí, ¿sí? Pero hay una vigilancia del Estado. ¿sí? Hay que comprender también que México adquiere conciencia de su potencial turístico prácticamente a la mitad del siglo XX. A partir de los años 50, 60 y 70, México se da cuenta de su gran potencial y empieza a crear políticas públicas dirigidas a regular el sector, que en un inicio efectivamente fue privado. ¿Por qué? Pues porque el contrato de hospedaje es privado y porque la actividad turística es privada, ¿no? Cada quien decide a dónde viajar. Pero es tanta la importancia estratégica que tiene para nuestra economía que pues el Estado mexicano, entiéndase federación, estados, municipios, va absorbiendo al sector, cada vez más lo va engullendo, y por la necesidad de intervenir a favor del más débil. Y no hablo solamente del turista, hablo de las comunidades que rodean a las zonas turísticas y que en ocasiones y en otros países son las menos beneficiadas del bienestar turístico. Es algo increíble. Amigas y amigos que han viajado... Tenían desplazados. Desde luego, amigas y amigos que han viajado a Egipto me han comentado que pues la zona de Egipto, digo, es algo maravilloso. Las pirámides, la esfinge, ¿verdad? Las momias. Sin embargo, pues el pueblo egipcio, como lo demostró aquel movimiento social, ¿no?, de la primavera árabe, es quien menos ha recibido el beneficio económico de tan grandes maravillas. Es decir, la riqueza quedó prácticamente atrapada en un sector de la clase política y económica dominante. Entonces, qué bueno que la vocación democrática del Estado mexicano ha ido dirigida a que aterrice la riqueza a las comunidades, ¿verdad? Para que así se beneficien y se desarrollen. Lo ideal sería eso. Desde luego. ¿sí? Ni todo en manos del Estado, ni todo en manos de los intereses privados. ¿Por qué? Porque entonces le concedes todo el poder y toda la toma de decisiones a uno u a otro de los actores. Sí, porque y dejas fuera una parte de la población. Porque tienes que ver, como dicen, se supone que debe de estar lógicamente planeado, sí,
porque deben ser lugares inteligentes, por llamarlo de una manera. Entonces, pues obviamente necesita la Rectoría del Estado en acompañamiento a los capitales privados y a la sociedad que compone gran parte del tejido social y económico que va a dar la mano de obra, los servicios para este número de lugares. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos puntos turísticos deben estar bien regulados, ¿no? Para no salirnos, por ejemplo, y acabar con lo poco mucho de naturaleza que nos está quedando al día de hoy, para no acabar con las costumbres o tradiciones que se tienen en algún lugar, para que nosotros le demos realmente el sentido de que pues las personas tengan la oportunidad de crecer junto con mismos zonas turísticas, pero crecer quiere decir pues que también ellos reciban los beneficios que están hablando, de un trabajo, de una seguridad social, etcétera, que pues si eran los pobladores, o por llamarlo así, los que estaban ahí. Ahora no es posible que son los que tengan que terminar desplazados, porque va creciendo. Pero fíjense que con los centros integralmente planeados precisamente visualizaron esa parte. Eligieron zonas donde no había mucha población. De hecho, hubieron centros integralmente planeados ubicados en lugares donde no había población. Entonces, esa es una de las características. Tomaron en cuenta dos tipos de elementos al momento de elegir los territorios. Uno, centros, lugares inhabitados, despoblados, y centros con pequeñas manchas urbanas, precisamente para tratar de integrar a estas manchitas urbanas dentro de lo que venía siendo el desarrollo turístico, mientras que en los que estaban precisamente despoblados, pues bueno, tratar de integrar población en ese lugar para que pudieran prestar los servicios que se iban a dar. Uno era el Cancún que se planeó y otro es el Cancún que se hoy en día se tiene. Luego, es la diferencia, ¿verdad?, entre lo ideal y lo real, ¿no? Sí. Que al paso de los años es una evaluación, ¿no? Y las curitas ahí, ¿no? Que se le van colocando. Un parchecito. Vamos a hacerlo tantito de esta forma y los ajustes, ¿no? Desafortunadamente, con el paso del tiempo, a veces nos vamos desviando de los propósitos originales. Sin embargo, la planeación original está ahí y los objetivos a alcanzar también, que son el desarrollo y la felicidad de las comunidades. Y como toda planeación, tenemos un corte. Sí. Vamos a él y regresamos. Regresamos de los centros integralmente planeados. A través de 102.5, Sintonía Puta. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería,
aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Pues muy bien, estamos de regreso, ¿verdad? Platicando precisamente sobre los centros integralmente planeados. ¿Cuáles son estos casos de éxito y cuáles han sido casos de fracaso, verdad? También eso es importante al momento de hacer una pequeña evaluación. Fracaso como tal, sino que pues no tuvieron el mismo repunte unos que otros. Se desviaron en el camino, ¿verdad? Exacto. Pero mira, es que la inversión ha sido demasiada para cada uno de ellos. Cada determinado tiempo se invierte en infraestructura, en... Lo más importante que se ha invertido precisamente es en las cuestiones de aeropuertos. En los aeropuertos los han ido dejando y remodelando y dejando cada día más mejor y mejor y mejor. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con unos centros integralmente planeados que sí están funcionando? En el caso de Cancún, que al final de cuentas desbordó, en el caso de Los Cabos, que también está bastante bien. ¿Qué sucede con Ixtapa? ¿Qué sucede con Huatulco? ¿Qué sucede con Loreto? ¿No? O sea, pues yo siento que específicamente con el caso de Huatulco, Huatulco tuvo un boom, ¿no? 80s, 90s, y que fue la parte más fuerte de su crecimiento, pero llegó un momento en que... ¿decae? No tanto como decae, sino que se estabilizó. Se estabiliza, se estanca. Y lo que no crece, ¿sí? No es desarrollo. Si se estanca o decrece, ya perdimos. Yo pienso que se sigue manteniendo la parte de la misma oferta hotelera, sigue conservando ese aire pintoresco todavía de provincia con los grandes hoteles, pero obviamente no es el mismo desarrollo que podemos decir que se tenga en Los Cabos, toda la zona de Cancún, Puerto Morelos, Tulum, todo lo demás. ¿A qué crees que se deba, Juan Carlos? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Bueno, yo pienso que va desde las situaciones sociales. ¿Se estancó? Sí. Sería lo bien. Sí. Yo pienso que va desde las situaciones sociales, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú quieres ir a Oaxaca, por llamarlo así, y lo primero que oyes es que... Manifestaciones. Si lo quieres hacer por carretera... Mira, si lo vas a hacer por avión no hay ningún problema porque tu vuelo baja en Huatulco, ¿no? Sin embargo, luego tienes el tema del aeropuerto al destino. Si no te van a parar. Sí. Entonces yo creo que las personas, a veces, diría un político muy conocido, se están acabando con los huevos de oro de la gallina. De los huevos de oro. Ay, perdón, bueno, diría el Chapulín Colorado, la idea es esa, ¿no? Pero nos lo estamos acabando al hacer cosas negativas que en vez de que impacten de manera correcta para que podamos atraer a más turismo, porque estamos hablando que pues ahí no hay petróleo, ¿no? Ahí no hay industria, ahí no hay... Hay minerales, hay minerales, pero haz de la cuenta que si la gran mayoría de personas no están trabajando los minerales, o sea, están trabajando en su artesanía, están trabajando en su agricultura, etcétera, en la parte que siempre han estado. Y le quitas la posibilidad de que alguien venga y les compre, pues obviamente también... Bueno, yo considero que el problema es aún todavía más complejo, ¿no? Ha habido políticas públicas que no han sido eficaces. Para que la inversión sea eficaz tiene que ser inteligente. Así es. Y se ha invertido en cosas que no lo son tanto. Por si fuese poco, las políticas no han sido homogéneas. Porque de los años 50 y 60 pasamos de una política de un México abierto al turismo, abierto al mundo, pasamos también a un periodo histórico, 70s, 80s, en que México se cierra a la economía global, se cierra para en un momento dado estimular un mercado interno que pues le cerró al turismo la posibilidad de crecer en tecnología, de crecer en un momento dado en conocimiento, en autopercepción de cuáles son sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Por eso tenemos, por ejemplo, en algunos destinos turísticos, hoteles con arquitectura de los años 70, que jamás lograron en un momento dado remodelarse. ¿Por qué? Porque no tienen el capital para hacerlo. Se quedaron con arquitecturas de los años 50. Todavía hay casas de hospedaje en las que hay picaportes del siglo XIX. Y claro, si fuese una zona colonial, pues se justifica plenamente, pero estamos hablando de un Acapulco.
Estamos hablando de una Ciudad de México. De modo que, en mi punto de vista, las políticas dirigidas al turismo, solamente hasta los años 90 volvimos a tomar conciencia de que había un mundo globalizado y que tenemos que relacionarnos con él. Ha sido muy complicada la permanencia de las políticas. Ahorita que dice Juan, es que Huatulco se quedó en un periodo, Acapulco se quedó en otro. Considero que sí. Cancún, con sus pros y contras, ha logrado mantenerse. Sí, parte de las estrellas. Sí, cierta vanguardia. Sí. Y entran otro tipo de temas, bien decía Juan, el tema tema social en el caso de Oaxaca. Claro. En el caso de Acapulco hay un tema de violencia, seguridad que le ha pegado a otros destinos. Claro. Y si nos vamos así punto por punto, es que es muy complicado. Muy complicado. Hay que Fíjense entender que también esa parte para la autoridad. No Yo es lo que fácil ser autoridad. Yo lo que pude observar, básicamente, es de que por ejemplo, si tú vuelas de la Ciudad de México a Cancún, ¿cuánto te cuesta un boleto de avión? Tienes líneas aéreas de bajo costo que llegan allá, que puedes volar hasta por 700, 900 pesos en un vuelo directo, ¿no? Y tienes otras líneas aéreas que te cobran 3,000, 4,000 pesos en un vuelo de México a Cancún. Cuando volamos a Huatulco, los vuelos se disparan, realmente. Los costos son demasiado elevados. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En una ocasión estuve investigando, ¿no? Checando y verificando qué era lo que estaba sucediendo. Entonces decían, es que las líneas aéreas no pueden bajar sus precios para que vaya más gente. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oferta de cuartos de habitaciones en Huatulco. Y luego te vas a las habitaciones, a los hoteles, y les preguntas, ¿por qué no abren más hoteles? Es que ¿cómo va a haber más hoteles si no hay suficientes vuelos para que lleguen acá a Huatulco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, verdad? Entonces, pienso que gran parte de su problema puede ser precisamente los costos, en cuanto a los costos aéreos. O sea, es muy caro viajar en avión a Huatulco, si lo comparamos a un Cancún, si lo comparamos... Y también las carreteras no son pero además, y más caro venir a Tabasco, a Villahermosa. Y que tenemos 9 vuelos diarios, creo, o más, ¿no? Sí. Pero mira, por ejemplo, viajar de Ciudad de México o de Puebla a Acapulco, pues lo haces por la autopista del Sol y varía entre 4 horas, 4 horas y media o hasta 5 horas. Relativamente en coche es cerca, ¿no? Pero tú dices, me voy de Ciudad de México a Huatulco, en una carretera que de repente estás pasando al lado de un voladero, o son carreteras muy angostas, y que te vas a aventar más de 8 o 10, pues no vas. Sí, también es que no esa vas, parte es ¿sí? la que yo pienso Sí. que está influyendo en que se haya estancado, como estábamos diciendo. Loreto de plano, Loreto no despuntó, Loreto se quedó. Ixtapas y Guatanejo también se quedó muy por debajo, ¿verdad? Y sin contar que hubo por ahí estuvo contemplado dentro de estos centros integralmente planeados también el corredor que viene de Palenque, Misolja, Agua Azul. Pero ya quedó olvidado, o sea, porque ya no volvieron a invertir en él, y bueno, es notorio, ¿verdad? Vamos, y las carreteras están tremendamente mal, o sea, para cruzar y tienes que estar sorteando un montón de baches, de huecos, se están componiendo, y luego Yo creo que está muy difícil, sí, ¿no? Yo pienso que es hasta estos últimos 5 años que ha mejorado la accesibilidad, por llamarlo así, en esos puntos que tú dices, o desde mismo Villahermosa hasta Palenque, ¿no? Es al día de hoy, y con todas las necesidades que han habido, es que Palenque ha cambiado. La vista que tiene Palenque el día de hoy, pues ha cambiado posiblemente en esa administración, pero de ahí había sido prácticamente la misma, pues que una banqueta más ancha, una banqueta más corta, y dar una remozada a la plaza. Pues eso no es cambiarle todo una imagen. Pero cuidas Palenque, ¿y qué descuidas? También ese es el problema. Sí. Exacto. Es decir, tapas un hoyo y destapas otro. O sea, el problema es que las necesidades que tiene nuestro país y que tienen los estados y los municipios
no son uniformes. Claro. Es decir, cada estado, cada municipio presenta retos y características diferentes, ¿no? Entonces el Estado mexicano tiene que dividir su capacidad de inversión, tiene que dividir y multiplicar, hacer el milagro de los panes y los peces con el presupuesto, para en un momento dado abarcar educación, abarcar seguridad, abarcar Pero yo pienso que, fíjate que un día estábamos platicando aquí con ustedes la situación de una buena planeación financiera y una buena planeación de presupuestos. Es posible, claro. Y entonces, si tú tienes pues algo bien organizado, por ejemplo, luego de repente te cae en un lugar, no le voy a dar el nombre, de aquí de Tabasco, ¿no? Que estás al lado del mar, que es posiblemente una ciudad en la que más, después de la capital, donde más tienes hoteles, ¿no? Pero los impuestos locales te comen, ¿no? También. En vez de ayudar también a la generación. Porque acuérdense que el gobierno no es el que va a dar empleos. Claro. Su papel es incentivar. Exactamente. Sí, porque aquel político que diga, vamos a abrir 5,000 empleos, está perdido, porque eso es mentira. Aquí el que abre los empleos es la iniciativa privada en coordinación con los incentivos que te pueda dar el gobierno, ¿sí? Entonces, si tú todo lo planeas y realmente la hacienda municipal, con la parte de los subsidios, que te da el gobierno del estado más el gobierno federal, se aplicaran realmente en las cosas que son y como debe de ser, yo pienso que todo funcionara. Pero como realmente estamos hablando de centros integralmente planeados, pero el que no planea es el que está en su momento al frente de las administraciones y por eso no pega. O sea, es entendible que el dinero no va a dar para cobijarnos todos, ¿no? Pero va a dar en medida en que nosotros vamos a administrar lo que tenemos. Yo creo que debemos, exacto, volviendo a ese punto muy importante, atacar necesidades. Claro. ¿Sí? No en un momento dado preferencias. Sí. Imagínate, por ejemplo, en una ciudad como Villahermosa, ¿sí? Entonces, en vez de construir un fierro viejo que atraviesa la principal ciudad, Paseo Tabasco. Paseo Tabasco, que son las principales avenidas, pues ¿por qué no construís un buen jardín? Porque solo tenemos uno que está en Tabasco 2000, ¿no? En vez de construir o hacer cosas que están fuera de una lógica, como querer hacer un jardín en un lugar que está hecho un cajón de basura, pues entonces mejor búscate lugares en los que puedas mejorar la infraestructura. ¿Para qué? Para que entonces realmente sean bien planeados, pero no solo por hacer cosas para que quede el nombre de algún político grabado. Mover un reloj de un lugar a otro, que tampoco te garantiza nada. Mejor mejora la infraestructura que hay en otros lados. La accesibilidad, no sé, para ir a Yumcá, etcétera. Eso es una planeación. Eso es utilizar la cabeza y ver el futuro. Pero cuando no tienes cabeza, no ves el futuro. Así de simple. Muy bien. Pues necesitamos una planeación visionaria, ¿verdad? Claro. Así es. muy Yo largo pienso plazo, que sí. los centros integralmente planeados ahí van poquito a poco marchando, aunque ya sabemos que Fonatur de repente ya no tiene dinero para estar invirtiendo. Y con todo y eso, Fox estaba declarando Nayarit como otro centro integralmente planeado. Bueno, ya no. Pero ya fíjate, se ha quedó en el crecido, olvido. Nuevo Vallarta ha crecido en comparación a otros. No está contemplado como centro integralmente y la inversión no es como centro integralmente planeado. Está destinado a estancarse también, ¿no? También en Pues Sinaloa, en Escuinapa, también ese fue Felipe Calderón el que llegó y dijo, lo vamos a formar, ¿verdad? Y resultó que también Nos está a la hora ganando de el la tiempo hora no. para no variar y nos tenemos que despedir. Yo creo que queda mucho en el tintero y vamos a tener que hacer un otro programa de referencia. Pero les agradecemos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de 102.5 Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Debate de cuatro, la discusión de las ideas. La administradora, el contador, el abogado, el periodista, todos docentes. Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos.